Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Mario Alberto, conocido en el bajo mundo de la electrónica como DJ Chroma. No tiene nada que ver, pero como ya me acostumbré a lo del radio. Totalmente vivísimo. Estamos en 3 veces www.apocono.mx ahí en pantalla y transmitimos por Facebook, que es el espacio que nos están dando. ¿A poco no ahí es con ceros? ¿Quién nos habrá ganado? Creo que eran los de Prepa 6, ya no me acuerdo los chicos. Chicos de Prepa 6, no sean malos, suelten el a poco no con letra. Y dicen un varo, ¿no? Char, ni modo. Totalmente mi visísimo miércoles de chicharrón porque hoy día no es martes, tampoco es jueves, es miércoles. Y los miércoles, como el día de hoy, pues tenemos, y pongamos el título del ponente. Ahí está. El día de hoy, salud pública y biodiversidad. ¿Qué comparten? Esa es una preguntota, ¿no? Es decir, si tenemos por un lado salud pública y por otro lado biodiversidad, ¿qué hay de unión entre ellas? ¿Es cuestionable o no? Ay, yo estoy bien intrigado. Hoy día, pues 9 de febrero del 2022, las 8 de la noche empezamos con esto y nuestra invitada nos lo va a presentar esta plática, Josefina Ramos Frías. Ella es maestra en ciencias y nos va a dar esta super plática, ¿no? Pero como nosotros nos patrocinamos solitamente solitos, pues entonces en pantalla ponemos ahora, ahí está, nuestra página que es 3 veces www.pocono.mx/productos. Presenta todo lo que hemos andado haciendo. Realmente aquí no es que hayamos cometido un error, ni es que no lo quisiéramos presentar, ni nada, ni la pandemia, ¿no? Pero yo creo que nos ganaron ahí los nervios y ya no festejamos nuestro quinto aniversario que fue el día 30 de enero del presente. 5 años echándole los kilos a esto. Eh, pues sí, sale de nuestra bolsa y luego nos encontramos una moneda de a 5 y la guardamos, ¿no? En la calle o inclusive en el pantalón y es lo que nos está dando ahí satisfacción de que todo, de que ya por lo menos vamos en la calle y nos ven y, ay, los de miércoles de no, no es cierto, nadie nos hace eso, pero los de a poco no, perdón. No, nadie nos hace eso, pero estaría padrísimo. Curso teórico práctico está ahí en pantalla, ya casi se acaba. Estuvo padrísimo, está padrísimo. Vamos a hacer otros más después, claro que sí. Miércoles de chicharrón, que es el día de hoy, también hacemos memes y tenemos la impresión 3D que me causa realmente impresión. Lo estamos hoy día llevando al cabo en la Avenida Marina Nacional, número 60. Estamos ahí en la plaza Marine Park, right? Ubicados en donde está la Secretaría de Salud, ahí a un ladito, a pies del edificio. Allí estamos con la impresión 3D, que no sé por qué. ¿A dónde anda? ¿A dónde anda? ¿Quién sabe dónde anda? Para presentárselos. Ahora otro gol después, ya ni modo. Y vamos a hacer el early sale o la venta temprana del producto que es Selfie 3D o autorretrato 3D, que va a constar en que familiares, amigos y ustedes mismos los vamos a poder escanear y hacer bustos o imágenes de cuerpo completo. Los escaneamos efectivamente, los ponemos los hace en la impresora hace lo suyo y luego los pintamos a mano. Van a quedar realmente increíbles. Luego ponemos unos ejemplos en la página para que vean de qué estamos hablando. Lo vamos a poner en venta anticipada con un 20, 25 y por qué no hasta 30% de descuento. Y amenazamos con hacerlo. Ya después de ese gol, Jasmina le ha de estar saliendo y brincando un ojo. Ahí nos vemos el día de hoy. Ahí está otra vez. A ver, pero vamos a poner ahora la revista. Dícese Salud Pública y Biodiversidad. Que comparten. Muchísimas gracias. Les enciendo el micrófono, chicas. Nos vemos luego. Chaito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente estamos en un miércoles con la maestra en Ciencias en Biodiversidad y Conservación, de ahora en adelante MNC, Josefina Ramos Frías, quien nos va a hablar sobre salud pública y biodiversidad. Nos va a contar qué es lo que comparten. Esperamos que todos hagan sus comentarios en el chat, hagan sus preguntas y al final de la presentación que nos tiene preparada Josefina alias Chepis, se las vamos a hacer llegar, entonces vayan haciendo ahí sus comentarios. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la página de A Poco No.
Bueno, pero ¿quién nos acompaña el día de hoy? Entonces voy a leerles la semblanza que nos preparó Josefina. Ella estudió la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y después hizo también la maestría en ciencias en biodiversidad y conservación en la misma universidad. Ha participado en más de 20 congresos porque le gusta andar haciendo turismo académico, eh, congresos y reuniones, y también ha publicado artículos tanto científicos como de divulgación. Actualmente se dedica profesionalmente al arte de papar moscos, literalmente porque trabaja en el programa de vectores de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Chepis, como ya les dije que también le llaman a nuestra presentadora del día de hoy, es una apasionada fotógrafa amateur, nada en aguas tropicales y es una defensora de la oscuridad y sus murciélagos. Pronto va a salir Batman versión no sé cuál. Su principal logro académico es ser miembro activo del Club Científico de Mi Alegría desde 1994 y haber sido acreedora de la credencial morada de Bisbirige en el 98. Yo me quedé en la naranja de Bisbirige, por ahí anda. Le encanta invertir el tiempo haciendo nada, asolearse y caminar un montón. Es una excelente naturalista de la plataforma de Naturalista MX y está con nosotros para hablarnos, como ya les dije, de salud pública y de biodiversidad. Chepis, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos tu presentación con ansia. Dejen sus comentarios en el chat y en lo que nos compartes pantalla, vamos a irnos a un brevísimo videíto. Muchísimas gracias y yo ahorita te aviso. Bueno, pues adelante. Estamos hoy con Josefina Ramos Frías, que nos va a hablar sobre biodiversidad y salud pública. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Oye, hijas, muchísimas gracias por tan bonita presentación. Y pues sí, efectivamente, en estos momentos me dedico al arte de hacer dengues, papar moscos y enchinchar, porque trabajo literalmente en el programa de enfermedades transmitidas por vector en la Secretaría de Salud, en la Subsecretaría de Salud Pública del Estado de Hidalgo. Hoy les voy a platicar dos de mis grandes pasiones, que el primero que es la biodiversidad y la segunda, que apenas estoy descubriendo, pues es la onda de la salud pública. Entonces, estoy aquí para comentarles cuáles son esos puntos de interacción en los que la salud pública y la biodiversidad comparten un montón de cosas. Entonces, uy, no pasa. No pasa. Ok, la pérdida de la biodiversidad puede ejercer un muy importante efecto directo en la salud humana si los servicios de los ecosistemas ya no alcanzaran a satisfacer las necesidades sociales. Entonces, la biodiversidad es la base de los servicios ambientales de los que dependen el desarrollo sostenible de las sociedades. Y los cambios en la biodiversidad pueden afectar tanto el funcionamiento de los ecosistemas como asociar las alteraciones y como ocasionar, perdón, alteraciones importantes tanto en los bienes y servicios que estos proporcionan. Entonces, dado que los servicios ambientales se sustentan de componentes que son muy importantes y que son componentes estructurales de los ecosistemas, como son las especies, cuando nosotros perdemos a las especies, también perdemos los servicios ambientales que soportan. Y justamente por eso es muy necesario, primero que nada, protegerlos y en segundo lugar, conocer todos los componentes estructurales que permiten la provisión de esos servicios ambientales. Por otro lado, la salud es el más básico de los derechos humanos. O sea, pero la salud no solamente es la ausencia de enfermedades. La salud va mucho más allá. Va hacia el estado de bienestar, tanto físico. Bienestar es una palabra que últimamente escuchamos muy seguido, pero
tiene que asociarse más a ese estado óptimo, tanto físico como emocional, como social, como espiritual, como cultural, en el que todas las esferas de las personas se encuentran en un estado óptimo. No solamente el hecho de que uno no tenga enfermedades, sino el estado de que uno se sienta bien en todas sus esferas. O sea, que nada te duela, pero que además te sientas contigo mismo bien, tengas este bienestar social, este bienestar espiritual, en el que uno pueda disfrutar de la vida. Y la única manera de lograr eso es a través de la biodiversidad. Ay, ¿cómo? Entonces, el hecho de que perdamos la biodiversidad puede ejercer un efecto directo en la salud humana si los servicios de los ecosistemas ya no alcanzan a satisfacer las necesidades sociales. Y en esta fotografía vemos con claridad una frontera. La frontera entre la parte urbanizada que estamos viendo ahí al lado derecho y la parte natural o de baja perturbación que estamos viendo hacia el lado izquierdo. El hecho de que podamos garantizar este estado de bienestar para las personas que viven del lado derecho utilizando los recursos naturales del lado izquierdo es aquello que nos va a permitir conservar la salud. Entonces, ¿por qué la biodiversidad es importante para la salud de las personas? Bueno, la biodiversidad es la diversidad literalmente de la vida. Esto quiere decir que podemos medirla, podemos describirla, tanto por el número de especies, pero también por el número de grupos, por el número de componentes estructurales y el número de eh, grupos, puede ser el número de genes. O sea, la biodiversidad se puede medir a diferentes niveles, que va desde el nivel genético hasta el nivel ecosistémico. Y eso para nosotros es un concepto muy fácil de entender porque vivimos en un país que es megadiverso. Entonces, el hecho de que tengamos a nuestro alcance una gran cantidad de elementos y de recursos naturales de los cuales podamos aprovisionarnos es lo que permite garantizar ese estado de bienestar óptimo para las sociedades humanas. Como por ejemplo, uno de esos servicios pues es literalmente la provisión y la provisión de alimentos depende directamente de la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad va a soportar la seguridad alimentaria y la alimentación saludable. Esto es que la diversidad genética sustenta tanto la seguridad alimentaria, promueve la resistencia y la resiliencia de los ecosistemas. Además, el que tengamos a nuestro alcance y cerca de nosotros una gran variedad de productos de los cuales nos podamos alimentar, va a garantizar que nuestra dieta sea una dieta variada, sea una dieta rica y que además sea una dieta inocua, o sea, que no nos cause daño. El hecho de que tengamos a nuestro alcance una dieta muy variada va a proporcionar micronutrientes que van a proteger a las personas de enfermedades. Cuando nosotros no tenemos una dieta rica y una dieta variada, una dieta que sea suficiente, nos van a hacer falta algunos elementos alimenticios, o sea, nutrientes, que nos van a hacer más vulnerables a sufrir enfermedades, a sufrir infecciones o a sufrir algunos problemas que están relacionados por la falta de una alimentación saludable. Hoy en día la mitad del mundo se muere porque no tiene que comer y la otra mitad se muere por enfermedades asociadas a una dieta desbalanceada o una dieta que no es inocua, a una dieta que causa problemas. Entonces, el hecho de que perdamos variedades o que perdamos biodiversidad agrícola va a generar una vulnerabilidad sobre ciertos grupos sociales. Entonces, ahí en la imagen podemos ver una dieta muy variada, por ejemplo, de todas esas frutas que aquí en México vamos a encontrar en el mercado más cercano. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos a nuestro alcance una gran cantidad de elementos alimenticios de los cuales nos podamos nutrir, va a garantizar que nuestro cuerpo se encuentre en las mejores condiciones al tener los alimentos adecuados. Siempre hago
cuando llego a esta parte siempre trato de hacer una pregunta y es preguntarte, Has, ¿qué desayunaste hoy? No quieren saber. No, hoy desayuné para mi gusto bastante saludable. Desayuné una quesadilla de lo que sobró de la sopa de verdura. Era calabaza, chayote y brócoli. Y una quesadilla de papas con quelites. Tamaños tortilla normal. Acompañé con ¡Qué una dona. sabroso! Imagínate qué variedad de alimentos puedes tener en un mismo plato, ¿no? Además, o sea, además de que tengas calabaza, de que tengas brócoli, de que tengas quelites, que son justamente el delicioso relleno, pues además necesitas, ahí ya tienes 4 especies, ¿no? Además de eso, necesitarás el maíz, que sirve para hacer la tortilla, y si además de eso, no sé, tal vez desayunaste con café o con té o con leche, ahí tienes nuevas especies. Si el café lleva azúcar, pues ahí hay otra especie que está involucrada. Y así, en un desayuno que podríamos decir que es normalito, tienes una diversidad de 16 especies en el plato, ¿no? O sea, tan fácil como eso. Además, para hacer las tortillas necesitas nixtamalizar el maíz y eso requiere la adición de un nuevo elemento, de un nuevo mineral, que es el carbonato de calcio, un elemento que es básico en el proceso de nixtamalización, pero además el hecho de que uno coma esa tortilla, pues te da ese nutriente que es tan necesario para los huesos, por ejemplo. Una dieta rica en tortilla asegura que tenga suficiente provisión de calcio para evitar la osteoporosis. Entonces, esa liga, esa unión que tenemos con la comida, los mexicanos, y que tenemos con las tradiciones culturalmente arraigadas, como es el proceso de nixtamalización del maíz, pues va a permitir que nuestra dieta se enriquezca de toda esa biodiversidad que está a nuestro alcance. Eso no sería tan fácil, no podríamos hacer una lista tan variada de ingredientes de tantas especies distintas en otro lugar donde solamente hubiéramos desayunado, ¿qué tal? Un par de huevos, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos a nuestro alcance una biodiversidad muy, muy importante, muy variada, pues va a otorgarnos una posibilidad de que tengamos mucha biodiversidad en el plato y que nos comamos esa biodiversidad, ¿no? La biodiversidad es muy sabrosa. Imaginemos cuál es la biodiversidad involucrada para hacer un plato de mole. ¿Cuántos elementos y cuántos ingredientes tiene un mole? Unos chiles en nogada o unas enchiladitas. Las salsas son una cosa tan rica, o sea, en sabor, y tan rica y tan variada en biodiversidad, que son una parte muy, muy importante en la tradición culinaria mexicana y que también son una parte muy importante en el mantenimiento de nuestra salud. Entonces, el hecho de que perdamos, por ejemplo, variedades, en México que tienes un montón de variedades de maíz, el hecho de que perdamos variedades agrícolas va a vulnerar también la capacidad agrícola de las comunidades, y cuando la capacidad agrícola de las comunidades se ve vulnerada, pues se ve vulnerada la seguridad alimentaria, dejamos de tener asegurada la provisión de los alimentos y por lo tanto puede haber problemas de salud muy severos que pueden ir desde la desnutrición hacia problemas del otro lado, como la obesidad, la hipertensión o los síndromes metabólicos. Y eso en el sentido más sencillo, pero no es el único. Todos somos una cajita de biodiversidad caminando con patitas, y el día que te sientas solo recuerda que hay 1 millón de microorganismos que viven en tu intestino y para ellos significas el mundo, ¿no? Entonces, no estás solo, tienes 1 billón de microorganismos dentro de ti que viven, que se alimentan y que literalmente nos facilitan tener salud. El hecho de que la microbiota que vive dentro de nosotros, en nuestros intestinos,
se vea alterada ha sido relacionada a una gran cantidad de problemas de salud que tienen que ver desde el síndrome metabólico, la predisposición a la obesidad, la predisposición a la diabetes incluso, porque el hecho de que tengas esos microorganismos permiten que los alimentos que uno consume se puedan catalizar y se puedan romper y sean más fácil de asimilar por nuestras células. Entonces, cuando tenemos problemas con una alteración en la biodiversidad interna, o sea, en nuestra microbiota, pues se han desarrollado incluso, se ha desarrollado investigación que lo asocia incluso a enfermedades mentales, ¿no? Porque tiene que ver con la provisión de micronutrientes hacia el interior de las células, y las neuronas también son células, que si no tienen los micronutrientes que necesitan, van a generar alteraciones en la formación de neurotransmisores y eso puede generar problemas incluso de salud mental. O sea, así de importante es mantener nuestra biodiversidad interna, no solamente la biodiversidad que hay al exterior. Por otro lado, la biodiversidad también provee recursos y modelos de investigación médica. Esto quiere decir que nosotros podemos ir, o sea, cualquier problema de salud que ustedes se puedan imaginar ya existía. O sea, no es un problema de salud que hayamos desarrollado hoy, ¿no? Sino que es un problema que ya existía, al que la naturaleza ya se enfrentó y que muy probablemente la naturaleza ya encontró una forma de resolver, ¿no? Y entonces la biodiversidad nos provee de modelos de estudio, tanto en anatomía, en fisiología o en bioquímica en vida silvestre, que han sido fundamentales para comprender la medicina humana. O sea, problemas como, ¿qué pasa con la fisiología de la gente cuando tiene que bucear, por ejemplo? Los buzos son muy sensibles a la presión del agua. Entonces, cuando no liberas el aire y vas ascendiendo en la columna de agua, puedes estar en riesgo de tener una enfermedad que se llama enfermedad de la descompresión, en la que literalmente, por ley de Boyle, los gases empiezan conforme vas disminuyendo la presión de la columna de agua, los gases se van incrementando su volumen, y entonces eso te puede generar problemas muy serios si uno no lo hace con seguridad. Bueno, pues ese problema ya la naturaleza ya lo resolvió. O sea, lo que los buzos humanos podemos hacer después de mucho entrenamiento es bajar tal vez 40 metros de profundidad, pero la naturaleza ya resolvió ese problema, porque hay mamíferos como los cachalotes que pueden bucear a cientos, incluso miles de metros de profundidad y que no tienen miedo a descomprimirse cuando están ascendiendo en la columna de aire. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay un montón de adaptaciones fisiológicas en los cachalotes que les permiten bucear a esa profundidad. Y entonces, eso es un modelo de anatomía, un modelo anatómico, un modelo bioquímico y un modelo fisiológico que nos permite entender la fisiología del buceo o la fisiología del comportamiento de las células a esas presiones y que nos permitirían incluso resolver esos problemas. Otro ejemplo es bueno, si yo como hoy demasiada azúcar y lo más probable es que considerando la carga genética que tengo, segurito que me da diabetes, ¿verdad? Bueno, pues en la naturaleza ya se resolvió ese problema. Resulta que los colibríes son animales súper chiquitos, que además son súper longevos, o sea, un colibrí puede llegar a vivir casi 20 años. Se alimenta exclusivamente de pura azúcar y pareciera que no le da diabetes. ¿Cómo le hace? No solo eso, también tenemos, por ejemplo, los murciélagos, que además son mamíferos que son súper longevos, que comen pura azúcar, y entonces pareciera que el estrés que genera, el estrés que se genera sobre el páncreas para generar suficiente insulina, pues pareciera que es un problema que ellos ya superaron. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues hay una batería bioquímica muy importante detrás de eso que acelera el metabolismo para la conversión de esos azúcares en energía.
considerando que tanto los murciélagos como los colibríes son animales que vuelan y que gastan muchísima energía y para eso necesitarán consumirla. Entonces, si nosotros entendemos con claridad cuáles son las respuestas fisiológicas de esos organismos para evitar el estrés en el que el cuerpo humano podría sufrir ante esas mismas presiones, pues eso nos da modelos y recursos de investigación médica que cuando comprendamos mejor, pues probablemente vamos a tener una mucho mejor comprensión de cómo es la fisiología de la diabetes y cómo podríamos incluso prevenirla o tratarla. Otra es que la biodiversidad también proporciona importantes recursos en la medicina moderna y en la medicina tradicional. Bueno, si yo preguntara ahora en el público cuántas personas conocen gente que tome cualquier medicamento para la presión que termine en pril, como el captopril, entenderíamos con claridad cuáles son el origen del desarrollo de tales medicamentos. Resulta que el captopril se lo debemos a esta bonita serpiente que ustedes tienen en la parte de abajo, la serpiente de la Jararaca perezosa de Brasil. Es un vipérido, o sea, es de las serpientes más venenosas del planeta. Y resulta que las serpientes en el veneno tienen un cóctel fabuloso, increíble, o sea, maravilloso, un cóctel de proteínas en el veneno, que pueden ser hasta incluso 300 proteínas distintas. Todas esas proteínas tienen actividad biológica, o sea, hay proteínas que coagulan, hay proteínas que impiden la coagulación, hay proteínas que rompen moléculas como la sangre y que generan parálisis, o que generan hemorragias, o que generan la ruptura de las células sanguíneas. Bueno, todo eso en el mismo cóctel inyectado por la serpiente le va a permitir a ella consumir alimentos. El origen o la necesidad de generar eso, de que la evolución genere esos venenos tan potentes, facilitan a la serpiente digerir las presas incluso antes de terminar de deglutirlas. Sin embargo, cuando investigamos cuáles son las propiedades bioquímicas y cuáles son las propiedades de actividad que tiene cada uno de esos componentes, te encuentras que hay proteínas en el veneno de esa serpiente que permiten y que relajan los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el vaso sanguíneo se relaja y se dilata, la presión que hay de la presión del líquido dentro del vaso sanguíneo, pues disminuye, porque el músculo liso de ese vaso sanguíneo se distiende y se relaja. De esta manera es como actúa el captopril. Y justamente que fue diseñado con base en esta proteína de esta serpiente, después se generaron muchas variaciones basándonos en esa molécula original como el que fue el captopril, y ahora tenemos pues el enalapril y todas esas medicinas que son de origen sintético, que terminan en pril, y que bueno, tuvieron una idea primaria en el captopril que se desarrolló a partir de ese veneno. Y esta es la aplicación de una sola de todas esas proteínas. Hay un montón de proteínas que no se han estudiado porque hay un montón de especies que tienen proteínas diferentes, que tienen actividad distinta y que pues en realidad no sabemos para cuáles podrían ser las aplicaciones médicas de todos esos venenos y de todas esas proteínas. Aquí hay otros ejemplos, como el Ancros, que es un veneno, bueno, es un medicamento que fue desarrollado a través de otro vipérido, de un vipérido africano, y que también tiene actividad para la hipertensión. La bombersina, que fue a partir de un dendrobátido. La exenatida, que es un medicamento desarrollado a partir del veneno del monstruo de Gila o de los lagartos estos enchaquirados. La ciconotida, que es un medicamento que fue desarrollado a partir del veneno del caracol cono, que son súper, o sea, podríamos decir que es un súper venenoso, ¿no?
Y aunque muchas veces las serpientes y los animales venenosos no gozan como de muy buenas relaciones públicas y toda la gente les tiene miedo y lo primero que hacen cuando los encuentran es matarlos, pues muy probablemente en Brasil la serpiente perezosa haya matado a unas cuantas personas, pero sin duda el captopril ha alargado y ha mejorado la calidad de vida de muchísimas de la serpiente haya cobrado unas cuantas vidas, pero ha salvado muchas más de las que ha cobrado. Entonces, la medicina tradicional va a usar tanto las plantas y los animales para el tratamiento de diversos padecimientos. Así como los venenos, pues también todos los medicamentos tienen una base en la medicina herbolaria. O sea, simplemente el ácido acetil salicílico en su primera etapa fue desarrollado a partir de un árbol, ¿no? Del Salix humboldtiana o el sauce llorón. Algunos pueblos indígenas utilizan aún las hojas del sauce llorón masticándolas contra el dolor de cabeza, lógicamente, porque tienen ácido acetil salicílico. Así, todos los medicamentos, incluso aquellos medicamentos que se han desarrollado recientemente con base en la química sintética, pues en su diseño original tuvieron una base de medicina tradicional. Y todas las modificaciones que se hayan hecho por síntesis química reciente, pues tendrían una idea original en la medicina tradicional. Aún hoy en día, millones de personas dependen de los tratamientos que se otorgan a través de la medicina tradicional. Y actualmente muchos medicamentos se están desarrollando con base o con inspiración en las moléculas naturales que hay en plantas o en animales. La biodiversidad también tiene una importancia social, cultural y espiritual dentro de las comunidades. Esto es que la naturaleza va a proporcionarnos un sentido de pertenencia, de bienestar emocional y bienestar psicológico. El deterioro de este mismo sistema se ha relacionado con el incremento de la prevalencia de obesidad, diabetes y hipertensión en los centros urbanos incluso. Esto quiere decir que cuando uno se siente bien, pues le gusta salir a caminar y si en ese trayecto uno disfruta el paseo, porque hay árboles, porque ves aves en los árboles o porque o porque te hace sentir bien, pues eso tiene una importancia o sea, una relevancia muy importante en nuestra vida al brindarnos esa paz mental, esa paz espiritual y además al fortalecer el sentido de pertenencia hacia un sitio. El hecho de que ese sitio tenga belleza paisajística o que tenga un montón de servicios que ofrecer. Por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo los bosques se utilizan para ecoturismo. Y entonces el hecho de que la gente venga y vaya a esos espacios y se beneficie de esa tranquilidad, de esa paz mental, o incluso pueda desarrollar alguna actividad de entretenimiento, de ocio, como el senderismo o la escalada en roca, pues eso es muy importante para lograr ese estado tanto de bienestar mental, social y espiritual del que depende la salud. Entonces, cuando no tenemos esos servicios y cuando perdemos esa capacidad de respuesta ante la naturaleza, pues vienen impactos primero en la salud mental. La gente empieza a sufrir depresión, empieza a sufrir ansiedad. La ansiedad te puede llevar incluso a comer y es por eso que muchas veces problemas de ansiedad se tornan en problemas de obesidad o de síndromes metabólicos o de diabetes, porque necesitas una forma de controlarlo y hay gente que lo controla comiendo. Y finalmente, esa falta de salud mental se puede traducir en un impacto ya físico. O sea, cuando mantienes estados de ansiedad o de depresión durante mucho tiempo, pues es cuando empiezas ya a tener cuando la mente empieza a pasarle la factura al cuerpo, ¿no?
y empiezan a traducirse ya en malestares físicos. La conservación, además de la biodiversidad, es esencial para la adaptación global al cambio climático. Entonces, sabemos que el cambio climático es un problema, es el problema más grande de salud que vamos a enfrentar en los próximos 50 años. Siempre, bueno, hay quienes dicen que nadie podía imaginarse vivir en estos tiempos de pandemia, pero en realidad esta pandemia será un recuerdo feliz si no hacemos, sí, un recuerdo feliz comparado con los retos que vienen por delante ante cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas ya calificó el cambio climático como el más grande reto que vamos a tener que enfrentar en todos los ámbitos, o sea, en el ámbito de salud, en el ámbito político, en el ámbito económico, en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida durante los próximos 50 años. Y estará asociado directamente con la salud humana en la ecología de los patógenos, en la distribución de insectos vectores, y sus consecuencias van a generar eventos climáticos extremos que pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria y la salud pública. ¿Como cuáles? Bueno, resulta que vamos a separarlos en aquellos que están relacionados con los climas extremos, en aquellos que están relacionados con el incremento de los niveles del mar, en aquellos que están relacionados con el incremento de los niveles de contaminantes como el dióxido de carbono, como el monóxido de carbono o como otros contaminantes, y aquellos que están directamente relacionados con la temperatura. Entonces, si simplemente la temperatura del planeta se incrementa, pues eso va a generar episodios de calor extremo o de eventos hidrometeorológicos o de eventos climáticos o pues sí, meteorológicos muy, muy severos, tales como aquellos que están relacionados con el calor, enfermedades relacionadas con el corazón, muerte, falla cardiovascular o golpes de calor. Si nos enfrentaremos a eventos meteorológicos severos, pues eso puede generar inundaciones, puede generar huracanes cada vez más severos, y pues eso expone a la gente que vive en esos espacios a sufrir sufrir lesiones o incluso a exponerse a la muerte, ¿no? Por otro lado, aquellos relacionados con los climas más extensos, como la contaminación del aire, que está relacionada con el asma, con las enfermedades cardiovasculares e incluso con el riesgo metabólico. Aquellos que están relacionados con los cambios en la ecología de los insectos vectores. Esto es que si tenemos espacios que hoy son espacios templados y que en el futuro serán espacios tropicales, pues en esos espacios tropicales habrá seguramente mosquitos y los mosquitos pueden transmitir un resto de enfermedades, ¿no? Como la malaria, como el dengue, como la encefalitis o como el Zika, como el chikungunya, como el virus del Nilo, como la fiebre de Congo-Crimea, o incluso con otros vectores que no sean precisamente mosquitos, sino, por ejemplo, garrapatas, que pueden transmitir la enfermedad de Lyme o que pueden transmitir, por ejemplo, la rickettsiosis o la tularemia. Y, o de chinches que pueden transmitir enfermedad de Chagas o otros insectos vectores que al modificarse las condiciones climáticas puedan colonizar nuevos espacios en donde hoy no los tenemos. El incremento de los niveles del mar puede exponer a las personas a alérgenos y eso puede generar problemas respiratorios, infecciones respiratorias o asma. Aquellos que están relacionados con la calidad del agua, como el cólera, como la criptosporidiosis, como el campylobacter, como la leptospirosis, o como los florecimientos algales severos, que es, por ejemplo, la marea roja. O aquellos que están relacionados directamente con el agua y la provisión tanto de agua como de comida. Si la seguridad alimentaria se ve en riesgo por el cambio climático, pues eso va a generar desnutrición. Si la provisión de alimentos se ve afectada por la contaminación, pues eso generará, por ejemplo, diarreas. Entonces, además de eso, la biodiversidad regula y controla la circulación de enfermedades infecciosas.
y la pérdida de esas especies facilitará la dispersión de parásitos. Déjenme decirles que esta epidemia que estamos viviendo no es la primera ni la última que vamos a vivir. Los brotes recientes de paludismo, de ébola, de hantavirus, de SARS, de SARS, primera temporada en el 2013, del MERS, que fue la segunda temporada del SARS, esta que es nuestra tercera temporada, nuestra tercera experiencia con los coronavirus, y que pareciera que no hemos entendido cuáles son la relación entre la biodiversidad y las enfermedades, ¿no? El VIH, la influenza, y todos estos nuevos virus que están surgiendo han sido relacionados primero que nada a un elemento en la biodiversidad. Hoy estamos muy acostumbrados a echarle la culpa a los murciélagos, pero en realidad los murciélagos no tuvieron la culpa. Los murciélagos solamente fueron una víctima colateral. No hubiera pasado nada si los murciélagos siguieran viviendo allí donde vivían y no estar expuestos en los mercados de animales vivos en China. Y podríamos decir que esta culpa la tienen los chinos, pero yo no me atrevería a decirlo ni a sostenerlo, porque pues los mexicanos también le entramos a todo, ¿no? Estoy segura que todos hemos visto, incluso aquí en los tianguis de los pueblos, cómo se venden animales vivos sin el menor cuidado sanitario, y muchos de ellos que son fauna silvestre. El responsable de esta pandemia no fue el murciélago, sino el tráfico ilegal de fauna silvestre que se mantiene a través de los mercados negros, en este caso en China, pero pudo haber sido en cualquier parte. Pudo haber sido en México. En México ya pasó una vez por esa falta de cuidado sanitario, y nos enfrentamos a la primera pandemia que todos recordamos como el H1N1, ¿no? Entonces, la biodiversidad es la barrera que va a cubrir. ¿Cuál es la barrera o el escudo que nos va a proteger de las pandemias? Las epidemias tienen un componente silvestre, un componente natural que se tiene que llevar a cabo que tiene que cumplir un ciclo. Cuando las personas retiramos elementos estructurales de los ecosistemas y quitamos especies, ese ciclo silvestre se rompe y entonces las enfermedades buscarán un nuevo hospedero, y esos hospederos generalmente son especies que están muy distribuidas, que son muy comunes y que están en todos lados, como por ejemplo los seres humanos. Entonces la biodiversidad debería ser ese escudo protector contra las pandemias, ¿no? La pérdida de la biodiversidad afecta severamente la ecología de las enfermedades. Muchos estudios proponen que la destrucción de hábitat y la pérdida de la biodiversidad incrementan la incidencia y la distribución de enfermedades infecciosas que afectan a los humanos y que literalmente rompen esos ciclos de transmisión selváticos y los convierten en ciclos de transmisión urbanos. Traer sin control elementos de la biodiversidad a nuestros hogares, como cuando el vecino encuentra una ardilla, la adopta, la recoge y la lleva a su casa, pues no sabe qué más está llevando. Probablemente parásitos, probablemente ectoparásitos y probablemente tal vez alguna enfermedad. Entonces, en los ecosistemas hay un sistema que permite regular la transmisión de esas enfermedades, y son los depredadores. Los depredadores, primero que nada, actuarán y matarán aquellos elementos que sean o viejos o que estén enfermos, y entonces dirían aquí en mi pueblo, muerto el perro se acaba la rabia. Pues sí, cuando los depredadores consumen y matan a los animales enfermos, ese animal, la muerte de ese animal protege al resto del grupo, evitando generar cadenas de transmisión continuas. Entonces, limitan la abundancia de presas y limitarán la transmisión de enfermedades infecciosas entre esas presas. Por eso los depredadores son grupos tan vulnerables dentro de todos los ecosistemas, al ser los elementos que son los elementos controladores.
Otros, por ejemplo, los rapaces o los carroñeros, también van a limitar la cantidad de agentes infecciosos que hay en los ecosistemas. Por ejemplo, los buitres y los opilotes pueden consumir prácticamente lo que sea y no enfermarse nunca. Y entonces, al retirar esos elementos infecciosos del ecosistema, protegerán al resto de la biodiversidad. Entonces, los ecosistemas saludables también amortiguan los efectos de los desastres naturales y facilitan la resiliencia de esos ecosistemas. Cuando estamos expuestos a una gran cantidad de elementos, la cubierta vegetal inducirá la desertificación de la tierra, facilitará la erosión, y aquellos que sean ecosistemas de transición como humedales, esteros o arrecifes van a amortiguar los efectos de los fenómenos naturales, facilitando la recuperación de las áreas. ¿Qué pasa cuando perdemos esa capacidad, cuando perdemos la cubierta vegetal? Bueno, pues nos pasa lo que les pasa a estas personitas que vivían aquí al borde del cerro y que deforestaron toda la ladera. Cuando llovió, literalmente se llevó todas las casas y provocó una inundación porque no se permitió tanto la captación del agua en el suelo como la prevención de la erosión. Entonces, estos cambios ambientales van a generar efectos e impactos sobre la salud de los ecosistemas que acabamos de ver. Eso se puede ver a nivel local. Bueno, pues yo vivo en el estado de Hidalgo y es súper evidente. Cuando el estado de Hidalgo es un estado muy rico en biodiversidad, es un estado mega diverso porque está ubicado geográficamente en puntos donde la topografía del estado y la variedad climatológica proveen suficientes elementos para que la biodiversidad en Hidalgo sea muy rica. Esa biodiversidad tan importante en el estado de Hidalgo ya se ha estudiado y es el responsable de una diversidad florística muy, muy importante que puede tener muchas aplicaciones médicas. Además, el estado de Hidalgo, por su topografía, también es altamente vulnerable al cambio climático. Lo que podemos ver en el mapita verde son las áreas circuladas en rojo, son las áreas en donde está amenazada, son las áreas más amenazadas por inundaciones en escenarios de cambio climático. Es un estado que en su parte tropical es muy vulnerable a las temperaturas altas. La región de la Huasteca Hidalguense es una región que siempre tiene temperaturas muy altas y que siempre tiene variación de precipitación muy importante. Entonces, ante escenarios de cambio climático, esa zona es muy vulnerable. Y bueno, el año pasado nos fue como en feria con las inundaciones. Tuvimos la inundación de Tula que fue muy severa, donde tenemos una alta proporción de población muy vulnerable y que, bueno, finalmente terminó pagando esos efectos del cambio climático. Las temperaturas máximas también son un punto importante en la conservación de la salud pública. Entre abril y mayo podemos tener temperaturas que pueden superar incluso los 40, 50 grados centígrados en la Huasteca, y donde tenemos problemas como golpes de calor o choques cardíacos por deshidratación muy severos, ¿no? Al 2030, en escenarios de cambio climático, prácticamente todas las áreas en el estado de Hidalgo presentan vulnerabilidad muy alta por temperatura y por precipitación. Bueno, esto es sobre el índice de calor. Este mapa es justamente sobre cambios en precipitación que está proyectado hacia el 2030. Este es algo muy interesante. Resulta que en esta zona que está marcada, que es la zona de Tianguistengo, empezamos a tener por primera vez brotes de dengue en 2015. Eso es rarísimo porque esa zona es una zona que debería ser una zona templada. Y bueno, que las partes más profundas de las cañadas en esa zona alta, pues nunca históricamente habían tenido casos de dengue, y a partir de 2015 ya estamos viendo un cambio en los sitios y en la distribución de las enfermedades provocadas por insectos vectores.
Los ecosistemas hidalguenses también están regulados por depredadores altamente especializados, como son las rapaces, como son las serpientes y como son los grandes depredadores, ¿no? O sea, como el jaguar, el puma o incluso el oso negro. Y bueno, finalmente la pérdida de la biodiversidad y la calidad ambiental tienen severos efectos en la salud pública. Por eso que la integración de una visión ecosistémica debe de integrarse urgentemente en el desarrollo de estrategias de salud y primero que nada protegerse para que podamos seguir disfrutando de todos los servicios que nos aportan. Gracias. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, trauma existencial que quieran compartir, si les gustó la plática, por favor recomiéndenme con los amigos. Si no les gustó, por favor recomiéndenme con los enemigos. Pero por favor no dejen de recomendarme. Muchísimas gracias, Josefina, por esta presentación. Vamos a un breve video en lo que dejamos de compartir pantalla y por favor pongan sus comentarios en el chat. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciencias TV Biología, la MAT Comunicación y por supuesto ¿A Poco No? Muchísimas gracias a todos por este espacio y gracias a ustedes por estar con nosotros un miércoles más, en estos miércoles de chicharrón. Hay algunos comentarios y felicitaciones por la charla. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a ir pimponeando entre las diferentes páginas para hacerte las preguntas. Entonces, bueno, dicen que es muy interesante el tema. Nos mandan saludos de Miahuatlán, Puebla. Saludos de vuelta. Muchas gracias por escucharnos un miércoles más. Nos preguntan, nuestra dieta ya es muy específica en las ciudades. ¿Nos podemos regresar a la dieta de nuestros abuelos en las zonas rurales? Yo creo que sí, y tendríamos que hacerlo, pero pues todo eso siempre involucra un costo que debemos estar dispuestos a pagar. Y ese costo no siempre es monetario. Ese costo puede ser más allá de cosas tan comunes como el dinero y tan especiales como la vida, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, yo creo que en las ciudades, por lo menos en México, todavía hay una extensa oferta de materia de productos alimenticios, pero si los buscamos en el centro comercial no los vamos a encontrar. Entonces, yo entiendo que actualmente el tiempo es un recurso súper limitado que muchos no estamos dispuestos a desperdiciar, ¿no? Entonces, si uno va al súper y en el súper encuentra la mayor parte de los productos de abasto que uno necesita, pues ya no va al mercado. Pero los calites no los venden en el súper. Entonces, yo creo que en las ciudades todavía, por lo menos en México, digo, a menos de que uno viva en Canadá o uno viva en lugares muy específicos en el extranjero, todavía tenemos una muy amplia oferta de recursos naturales alimenticios que podemos buscar, pero que tenemos que aprender a encontrar. Actualmente, esta misma preocupación que tienes tú, la tienen muchas personas que ya están buscando estrategias para proveer de esos servicios y de esos recursos alimenticios a la población en las ciudades. Pero eso quiere decir que como consumidor uno tendrá que invertir más tiempo, más dinero, más esfuerzo en ir al súper a comprar tal vez los abarrotes y en ir al mercado a comprar la verdura, la fruta y esas cosas que no se consiguen en el súper, ¿no? Hoy en donde yo tuve oportunidad de desayunar, me ofrecieron una salsita muy sabrosa que tenía además pápalo, por ejemplo, ¿no? El pápalo es un producto ambiental, es un producto que además de tener muchísimo hierro, pues tiene un montón de componentes bioquímicos que facilitan la digestión
y que bueno, no va a estar disponible en la mayor parte de los centros de abasto grandes, ¿no? Entonces tendremos que ir a buscarlos al mercado. Tendremos tal vez que invertir más tiempo y más esfuerzo en cultivarlo en la maceta que tengamos en la azotehuela, o tal vez generar alianzas dentro de nuestras ciudades, en donde si yo siembro pápalo y tú siembras epazote, pues a lo mejor yo te pueda pasar un poquito de pápalo para tu salsa y tú me pases epazote para mis frijoles, ¿no? Porque además el hecho de que los frijoles se guisen con epazote, aparte, además de darle muy buen sabor, pues mejora muchísimo la calidad de la proteína que los frijoles ofrecen. La verdad es que tenemos una dieta bastante variada que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos vamos a un lugar en donde No lo hay. papas y naranjas y plátanos. Yo creo que también tenemos que aprender a abrir nuestras posibilidades y abrir la mente a los productos que no se ven como quisiéramos. Aquí en el estado de Hidalgo, un saludo a mis amigos en la Sierra Gorda y en la parte del Parque Nacional Los Mármoles. Allí siembran manzanas y son las manzanas más sabrosas que he probado en la vida, pero son unas manzanitas de este tamaño. Unas manzanitas de este tamaño que de un lado son muy dulces, son muy rojas y del otro lado no tanto. ¿Por qué? Pues porque en los árboles comunes y corrientes y convencionales hay una parte donde les da más el sol y madura más rápido que del otro lado de la manzana, y es la misma manzana. Hay algunas manzanas que tienen ciertas imperfecciones y entonces crecen más de un lado que del otro y entonces no son totalmente simétricas, pero es porque así son las manzanas. Yo tampoco soy simétrica. Hay manzanas que incluso están ligeramente picadas porque hay pequeños insectos que no pudren la manzana, solamente les hacen un pequeño hoyito, ¿no? También a los aguacates. Entonces, aprender a aceptar las imperfecciones en eso que nos comemos y no a buscar las cosas perfectas, porque las cosas perfectas no existen y no son naturales, ¿no? Para que la manzana importada de Gringolandia sea perfecta, pues le untan cera para que brille. Le ponen luz artificial del lado que no le pega el sol para que madure igual. Le ponen un montón de plaguicidas para que los insectos no la piquen. Entonces, que uno aprenda a comer la manzana, que a lo mejor está picada por un insecto, pero que no tiene plaguicidas, porque si no el insecto no la querría. Imagínense qué triste es comerte una lechuga que ni un gato quisiera comer. Eso no es una buena señal. O sea, partir la lechuga y encontrar un gusanito es una muy buena señal porque te dice que no tiene plaguicidas. Entonces creo que si nosotros tenemos que aceptarnos como somos de imperfectos y tenemos que aprender a aceptar la imperfección en eso que nos comemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo cuando pongo la comida en la cocina y no se llena de hormigas, digo, ¿quién sabe qué tiene esto que las hormigas no se lo están comiendo? Oye, siguiendo con las preguntas relacionadas con la alimentación, nos pregunta Diana que si crees que el veganismo sea una opción real para ayudar a la biodiversidad. ¿Qué opinas? Yo creo, bueno, yo en lo particular no, creo que no podría ser vegana, nunca en la vida. Definitivamente sí hay una carga ecológica más intensa en los recursos cárnicos que comparados con los recursos vegetarianos. O sea, sí. Si vas a comparar una hamburguesa de una cadena de hamburguesas que tiene un alto impacto y que seguramente cría sus vacas en el Amazonas a costa de la deforestación contra los quelites que desayunaste tú hoy en la mañana, pues sí, claro que hay un impacto severo. Pero muchas veces estamos desestimando los costos, por ejemplo, del veganismo. Resulta que muchas de las personas que son veganas tienen que sustituir el aporte proteico por otras cosas, como por ejemplo soya, como por ejemplo tofu. Y bueno, déjenme decirles que el índice de deforestación para sembrar soya es comparativo al índice de deforestación que provoca la ganadería. Entonces yo creo que primero que promover el veganismo
por la huella ecológica. Digo, si tú eres vegano por una convicción propia espiritual, pues está muy bien, pero no podríamos atribuirlo totalmente a los costos ecológicos, sino más bien al conocimiento de qué es lo que te estás comiendo. O sea, aquí yo vivo en un pueblo en el estado de Hidalgo, un pueblo muy bonito que se llama Villa de Tezontepec. Y aquí compramos el pollo aquí con el vecino que es pollero y pollero porque vende pollo, no pollero que pues se producen localmente. Perdí unos segundos, Chepi, no sé si eres tú o yo, Mario, si nos confirmas a quién se le está yendo el internet. Somos todos. Mucho menor impacto ecológico consumir animales que son producidos, por ejemplo, cosas así. ¿Perdón? ¿A alguien se le estaba yendo el internet? A todo el mundo se nos va el internet en algún momento, pero en estos no somos Pero ya nosotros, así regresamos. que Adelante. estamos en este problemita. Ustedes tranquilos. Ok, aquí estamos. Sí, bueno, te decía que creo que lo importante es saber qué es lo que nos estamos comiendo y de dónde viene, y que muchas veces consumir proteínas que son producidas en animales producidos localmente tienen mucho menor impacto a consumir, por ejemplo, soya importada de no sé dónde, que tuvo que viajar muchos kilómetros para llegar hasta el mercado, que tuvo que pagar costos de deforestación, que tuvo que producirse con pesticidas o con plaguicidas. Entonces creo que es muy importante que lo analicemos desde el punto de vista de dónde estás proveyéndote los alimentos. Oye, muchísimas gracias por esta respuesta siguiendo y es importante tomar en cuenta pues todo lo que no sabemos, ¿no? O sea, estamos no comiendo animales, pero lo que implica eso, ¿no? También estamos muy acostumbrados a reconocer el valor de las cosas que nos sirven, pero nos pregunta Paulo, y ya casi nos acercamos al final, entonces vamos a ir cerrando. Nos pregunta Paulo, ¿qué papel juegan en esto los animales que no se encuentran en la cadena alimenticia así tal cual la conocemos, ¿no? Los que no nos sirven. Pues muchas veces aquellos que no nos sirven en realidad son elementos reguladores, ¿no? O sea, igual y no son parte de la cadena alimenticia para nosotros, pero sí son parte de la cadena alimenticia y de una red trófica que media los intercambios en materia y energía de los ecosistemas. Entonces, si nosotros dijéramos, no, pues es que las avispas, o bueno, los mosquitos, ¿para qué sirven los mosquitos? Esas cosas nada más transmiten enfermedades. Pues resulta que no, también son polinizadores. Entonces, puede que ahí nosotros no nos los comamos a ellos, sino que ellos nos comen a nosotros, pero bueno, en el camino también generan una gran cantidad de servicios ambientales y además son base de cadenas alimenticias para otros insectos, o sea, para otros insectos, para aves, para murciélagos. Entonces, pues yo creo que tenemos que reconocer que todos los elementos tienen un valor estructural y que esos elementos sustentan muchísimas interacciones ecológicas. Y como nos pusieron por ahí en el chat, ¿no? Todo está conectado, entonces a lo mejor no es evidente esta conexión, pero sí existe. Ahí está. Y hay interacciones biológicas por todos lados. Nos pregunta Diana, ¿qué tan saludable sería el consumo de plagas como ratas, cucarachas o en el caso de los mares, el pez león? Pues es que todo depende, ¿no? O sea, sí, ya. Según cómo se mire, todo depende. Creo que que nos dedicáramos a consumir cosas que son consideradas como una plaga, pues en realidad es que las plagas también tienen una función ecológica en ciertos momentos. Y por ejemplo, consumir ratas
Pues honestamente yo no haría eso con ratas de alcantarilla porque están expuestas a una gran cantidad de contaminantes y parásitos y cosas así. Pero las ratas que fueran producidas de manera sustentable, porque hay granjas en los sitios donde se consumen las ratas, hay criaderos con granjas y que cumplen, y algunas de ellas, como en todo, hay granjas que lo hacen bien, hay granjas que lo hacen mal, y bueno, habrá algunas que cumplan todos los requerimientos sanitarios que se necesitan, ¿no? No así, por ejemplo, con los chapulines que se pueden conseguir, son mucho más seguros de consumirse en su estado silvestre y que además aportan proteínas de muy alta calidad, ¿no? A la dieta. Incluso cuando llega los animales que han sido criados para el consumo humano, de todos modos hay un estándar de que pues, vienen con cositas, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí nos acercamos al final o llegamos al final. Muchísimas gracias, Miguel, por tus recomendaciones para la conexión. Ya estamos en ello, ya estamos en el cable, el módem, etcétera, etcétera. Y la última pregunta que nos hacen, bueno, que te vamos a hacer ahorita en vivo y te vamos a pedir apoyo para un par de preguntas que quedan ahí pendientes, es de Cruz. Eh, Dice, con respecto a los problemas de salud pública provocados por mascotas abandonadas y animales domésticos feralizados, ¿qué tanto se sabe a nivel clínico? Como, ¿en qué sentido? O sea, ¿a nivel clínico para los animales o a nivel clínico para las personas? O sea, Te complemento el comentario, dice, ya que sabemos de su afectación directa por depredación y transmisión de enfermedades a fauna silvestre, pero no hacia los humanos. entonces sería hacia animales o sí. O sea, los animales feralizados y las mascotas abandonadas definitivamente son un problema severo de salud pública, ¿no? O sea, el hecho de que tengas un montón de perros en la calle no solamente expone o sobreexpone a la población a la transmisión, por ejemplo, de rabia o de algunas otras enfermedades, como son aquellas transmitidas por pulgas, por piojos o por garrapatas que se pueden mover a través de los animales feralizados o a través de los animales que son abandonados en la vía pública, sino que también pues tienen parásitos, generan heces y las heces muchas veces tienen también parásitos o tienen un montón de bacterias que cuando las heces se secan y se levanta el aire, pues se convierten en partículas suspendidas que respiramos todos. Pero no solamente generan esos riesgos de salud pública hacia las personas. Digo, puedes pasar por una calle donde hay muchos perros y ser atacado por jaurías, porque además son súper inteligentes, no le tienen miedo a las personas y además tienen un sistema de organización, o sea, digno de todo el tiempo que han estado evolucionando, ¿no? O sea, en las praderas esas cosas se pueden abatir un bisonte, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer yo contra una jauría completa? Entonces, no solamente para las personas, o sea, el hecho de que muchas personas, algunos de ellos incluso con las mejores intenciones, pongan comederos comunitarios para los animales de la calle, también los expone a ellos a compartir una gran cantidad de parásitos al compartir el plato. Además, provoca entre los animales también ese sentimiento de defensa de la fuente de comida. Digo, los comederos comunitarios tienen que ser protegidos por el alfa o por la jauría que domina esa zona, y entonces van a tener que generar estos instintos de territorialidad que puede generar problemas dentro de la misma comunidad de perros. Además de eso, hay riesgos de transmisión de esas mismas enfermedades, de esos mismos parásitos hacia la vida silvestre, que pueden ser aves, que pueden ser mamíferos que coexisten, que se adaptan las perturbaciones, o incluso a otros animales domésticos. Entonces, ahí creo que tenemos que recalcar y no quitar del dedo del renglón de los riesgos que provoca en salud pública, tanto para las personas, para la misma comunidad de perros y también para la fauna silvestre.
Como siempre, justo cuando llegamos al final de los miércoles de chicharrón, resulta que aprendimos un montón, pero quedan varias cosas interesantes que dan pie a muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Chepis, Josefina Ramos Frías, por habernos presentado este tema tan interesante de salud pública y biodiversidad y un poquito de todo lo que nos dan los seres vivos en este planeta y que hemos sabido aprovechar. Y bueno, también un poco de las cosas que no nos van tan bien. Invitamos a todos a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, hasta LinkedIn tenemos. Y nos vamos a ver en un siguiente miércoles de chicharrón. Dejen ahí en los comentarios en el chat de qué temas quieren oír. Estamos llenando nuestra agenda. Entonces, pues que sea un tema interesante para ustedes, no nada más para nosotros. Chepis, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y por la oportunidad y la invitación. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto ahí por Hidalgo. Hasta luego. Aquí estamos. Hasta luego. Un abrazote. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. A Poco No Radio. Otra forma de oír ciencia.